Errendira es la nieta que había cumplido apenas los 14 años, vivía solo con su abuela en una enorme mansión extraviada en el desierto. El único animal de plumas que puede sobrevivir allí era un avestruz raquítico. La nieta atendía a su abuela que necesitaba ayuda con todo, a causa de su grandeza e inmovilidad. Normalmente necesitaba 2 horas cada día para arreglar la anciana. No podía caminar sin ser apoyada de la nieta. Errendira era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa por su edad. Era la sola sobreviviente, con la abuela, de la familia de origen legendaria contrabandista que se llamaba Amadris. Errendira. El día 7 de diciembre, día de San Ambrosio Obispo, un perro cenizo mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 de ellas eran esclavos y la otra era sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata al mercado para comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Aquel mismo día llegó un embarque de esclavos que se pensaba venía contaminado de una peste, pero resultó ser producto de un envenenamiento. Bernarda Cabrera, madre de sierva María y esposa sin títulos del marqués de Casalduero, era una mestiza brava, seducto. Todo se inicia con una familia llena de cualidades y defectos como cualquiera. Cada uno tenía su estigma, que lo hacía resaltar del resto de sus parientes. Esta familia era constituida por el padre, Severo, la madre, Nida, los hijos, Rosa, Clara y 9 más. El resto eran amigos o colaboradores. Esteban Trueba, amigo de esta familia, cometió el error de enamorarse de la hermosa Rosa. Para poder casarse con ella, parte a provincia, con rumbo a las Tres Marías, fundo que heredó de su padre. Él tuvo la idea de explotarlo, con el fin de hacerse rico. Económicamente, el tiempo que estuvo en su campo le sirvió de mucho para sus pretensiones. El gran problema, que por necesidad viola a toda campesina que se le cruza por el camino, dejando un legado de hijos ilegítimos. Primera parte. Sexo por placer. Capítulo I. Las motivaciones sexuales. Un grupo de muchachos se divertía en una fiesta mientras conversaban la forma en que los hombres ven el sexo, coincidiendo casi todos en que la mayoría de los jóvenes estudiantes que tienen muchas relaciones sexuales son más hombres y adquieren experiencia para cuando toman la decisión de casarse. Sin embargo, José Luis, un profesor de biología que los acompañaba en la fiesta, les explica las diferencias entre el orgasmo de un hombre y el de una mujer, diciéndoles que el varón es práctico, objetivo y que tiene origen preponderantemente físico. Puede sentir placer haciendo el amor con cualquier tipo de mujer o simplemente masturbándose. En cambio, la mujer es muy idealista y sentimental. Su orgasmo tiene origen fundamentalmente psicológico y se debe a las seducciones de un hombre, no por placer físico sino mental, como el enamoramiento. Desean ser aceptadas, son vanidosas, les gusta sentirse admiradas, amadas, deseadas. En conclusión, el placer femenino está conectado directamente a su psicología. Efren les platicaba que recientemente había terminado su noviazgo con Jessica, después de haber tenido relaciones sexuales con ella, de lo que se sentía muy orgulloso, pero era de las mujeres que pensaban que eso era razón suficiente para estar comprometidos y en un futuro casarse. Decía que a él no lo casaba nadie. En ese momento entró Juana, una muchacha muy deseada en la universidad por ser muy atractiva, así que Efren se dispuso a ir tras su nueva conquista. Después de un rato de cotejarla, la convenció de ir a un hotel, viviendo así, según él, la experiencia más enorgullecedora de su vida, ya que eran muchos los que habían sido rechazados por ella. Capítulo 2. Sexoadicción. Cuando Efren llegó a su casa y recordaba lo que acababa de vivir, se dio cuenta que el sexo se estaba convirtiendo en un vicio para él. En ese momento empezó a sentir una terrible comezón en la zona genital. Al revisarse se dio cuenta de que tenía una zona ulcerada, con pequeñas llagas, sintiéndose afiebrado y débil. En ese momento maldijo a Juana, ya que se dio cuenta de que lo había contagiado de alguna enfermedad, pero también recordó su reproche por su eyaculación precoz. Entonces se sintió peor y su adicción al sexo le fue más preocupante. Entonces decidió dormirse para que su cabeza ya no sacara conjeturas de nada. Capítulo 3. Infección venérea.
En la mañana Efren despertó con la interrogante de lo que tenía podía ser SIDA y recordó el caso de un primo que había enfermado y contagiado a su esposa y su bebé. Se levantó y llamó a su profesor José Luis, le contó lo que le pasaba y trataba de justificarse con decirle que le había pasado por no haber usado condón. Su profesor le dijo que eso no le hubiera garantizado nada, ya que ningún método anticonceptivo era 100% seguro, así que le daba dos recomendaciones. La primera es que pensara que si se lleva a alguien a la cama podía embarazarla o adquirir alguna enfermedad, así que si se tiene el valor de arriesgarse también debe tener el valor de enfrentar las consecuencias. Y el segundo, le aconsejó que fuera a ver a un doctor lo más pronto posible. Efren fue al estudio de su madre para buscar un libro que le diera información acerca de lo que le pasaba. Encontró un libro que le explicaba las enfermedades más comunes que se daban, la sífilis en sus 3 etapas, la gonorrea, y cuando llegó al SIDA la simple idea de haber sido contagiado por ese virus lo dejaba sin aire. Buscó en el tarjetero de su mamá y encontró la tarjeta de un médico en disfunciones sexuales de nombre Asaf Marín. Más tarde sacó una cita, pero antes llamó a Juana para decirle lo que sucedía y ella también fuera al doctor. Cuando lo hizo esta solo se quedó muda por la noticia. Cuando Efren acudió a su cita se encontró con una recepcionista muy bonita, que inmediatamente llamó su atención, pero la vergüenza que le provocaba la razón de su estancia allí lo puso nervioso y lo descontroló. Lo atendió un doctor muy amable al que le tomó rápidamente confianza y le preguntó por qué le había pasado eso, si él llevaba una vida sexual normal, ya que todos los jóvenes lo hacían. Para aprender, el doctor lo interrumpió y le dijo que para tener relaciones sexuales no hay que saber sino sentir, porque entre más episodios carnales tengan sin amor más te endurecerás y en un futuro te será imposible experimentar la belleza de la pasión, convirtiéndose en los peores amantes. Trata de disuadir a Efren de su idea equivocada que tiene del sexo y de las mujeres, recomendándole vivir la vida intensamente en todos los aspectos, pero al lado de la mujer que ama, sin desesperarse por encontrarla o probando con todas las que se le atraviesen en el camino. Efren, al sentirse intimidado por el doctor, le contestó que entonces la virginidad era el sello de garantía. El doctor, ya enfadado, le dio una explicación minuciosa de los himenes. Efren buscó la salida diciendo que los anticonceptivos y el aborto habían cambiado todo, así que el doctor, al ver que este no entendía razones, sacó una película de su cajón y se la dio junto con su receta y su orden para sus análisis. Efren la tomó, pero le advirtió que él tenía sus ideas bien firmes respecto al aborto y que nada ni nadie lo iban a convencer de lo contrario, y salió del consultorio. Capítulo 4. Vive la vida mientras seas joven. El doctor le dice que tiene que hacerse unos estudios, pero que sospecha que es herpes. Esto, aunque no muy bueno, le da más tranquilidad a Efren. En el proceso de reexaminación surge una conversación entre él y el doctor. Discuten el por qué los jóvenes piensan que teniendo muchas relaciones sexuales les va a ayudar a satisfacer a su pareja fija en el futuro, lo cual es incorrecto, porque el sexo se vería como un mecanismo, por lo que se pierde la pasión, la espontaneidad, el romance y la sensibilidad en la relación. Es mejor cuando los dos son inexpertos en el sexo, pues se fomenta más la complicidad y van aprendiendo juntos. Capítulo V. El aborto. Al llegar a su casa se dio cuenta de que Juana lo estaba esperando. Cuando se acercó a ella notó un mal olor en su piel y en su aliento infinidad de pequeñas manchas que se presentaban en su piel, que solo le provocaban repudio, y se sorprendió como una noche anterior no lo había notado. Él había leído que esos eran los síntomas de la sífilis. La rechazó y entró a su casa dejándola allí parada. Ya en su casa se fue a su cuarto y puso la película que llevaba. Era el video en donde se mostraba todo el proceso del aborto de una manera tan real que Efren no pudo terminar de verla, ya que en ese momento recordó que 6 meses atrás le había dado dinero a Jessica, su exnovia, para que abortara a su propio hijo, y eso los hizo sentirse el más miserable de los seres humanos. Capítulo V. No puedo esperar hasta casarme. Efren no concilió el sueño durante varias noches, porque soñaba que él era el bebé que abortaban, y cayó en una fuerte depresión hasta que le tocó la cita. El doctor le diagnosticó, de acuerdo a los resultados de sus análisis, herpes simplex 2 y presencia de un organismo llamado Chlamydia trachomatis. Le explicó los cuidados que debía tener y los medicamentos que debía tomar, advirtiéndole que su enfermedad no se quita, que solo se controla. Efren, después de estar un rato en silencio, repentinamente habló de la película, reconoció que se había equivocado y que se había cambiado su manera de pensar. El doctor le dijo que el sexo no estaba prohibido, pero que hay muchas implicaciones en las que se debe de pensar antes de practicarlo, porque su práctica irresponsable ocasiona graves problemas sociales, y no puede decirse que satisfacer una necesidad en semejantes repercusiones sociales sea algo privado, ya que las estadísticas de madres solteras, de divorcios, de abortos son tan alarmantes, que si se expusiera en los medios de comunicación tal vez la gente pensaría seriamente el problema tan grave al que lleva a nuestra sociedad.
Efrén defendía su postura diciendo que ya había muchos métodos anticonceptivos para prevenir todo eso. El doctor contestó diciendo que si los medios de comunicación no hablaran tantas maravillas de ellos, nuestra sociedad se ahorraría muchos problemas, porque jamás hablan de los trastornos tan graves que estos tienen. Le explicó a Efrén con gran detalle cada uno de los métodos, diciéndole lo que en realidad provocan en las mujeres. Efrén volteó a la pared y viendo una gran cruz le dijo al doctor que si todo eso que decía en realidad tenía que ver con bases teológicas. El doctor se enojó y lo miró a los ojos diciéndole: en la vida puedes permitirte ser inmoral si así lo deseas, pero no te puedes dar el lujo de ser estúpido, que si no se quiere tener secuelas negativas por todo acontecimiento sexual se deben aplicar 3 requisitos: estar enmarcado por un gran amor, hacerse en buenas circunstancias y estar exento de remordimientos. Efrén dijo que era muy difícil que se entendieran ya que tenían diferentes conceptos de la vida. El doctor lo interrumpió y dijo que no eran conceptos sino valores, y los valores no tienen que entenderse, simplemente te escogen en el corazón y se viven. Capítulo 7. El papel de los padres. Al salir del consultorio, Efrén se encontró con Damar, que salía a comer. La invitó a comer con la excusa de que necesitaba hablar con alguien. A ella le pareció extraño, pero aceptó. En el restaurante los dos expusieron el papel que sus padres tenían en sus vidas y la forma tan diferente de cómo habían sido creados. Efrén, por su parte, dijo que su madre se concentraba solo en su trabajo y que lo único que siempre le decía era que dejara de actuar como un niño y que se comportara como un hombre, sin darle una explicación concreta de lo que esto significaba. Cuando él tuvo su primera relación sexual, lo primero que pensó fue que por fin se había convertido en un verdadero hombre. Damar decía que su padre era un hombre demasiado estricto al cual solo le preocupa que ella no se acostara con nadie, advirtiéndole que le iría muy mal si salía con un hijo de cualquiera. Esos comentarios solo la hacían sentirse mal, y más de una vez había pensado en acostarse con el primero que se le atravesara, pero al pensar en su madre, que era una mujer tan tierna y dulce, no podía ponerla en medio de ella y su padre. Los dos coincidieron en que los padres no se daban cuenta de la enorme necesidad de amor que tenían sus hijos adolescentes, siendo estos capaces de cualquier cosa con tal de sentirse aceptados y queridos. También coincidieron que la revolución sexual de la que tanto se habla es solo un ídolo de barro, una bandera falsa que desorienta a la juventud, que brinca de cama en cama sin darse cuenta de que la libertad, la autoestima y la autonomía que se reclaman tanto no se obtienen a través del sexo sino de otros métodos. A la mañana siguiente, Efrén fue a repartir solicitudes de trabajo y 15 días después fue aceptado como cajero en un banco. La primera llamada que hizo desde su trabajo fue al doctor y a Damar, a quien invitó a cenar al día siguiente prometiéndole darle una carta. Cuando llegó a su casa, con la idea fija de escribirle a Damar la carta, llegaron Juana y sus padres. Entonces llamó a Adela, la sirvienta, y le pidió que les dijera que no había nadie, que regresaran al día siguiente. Se fue a su cuarto muy confundido a tratar de escribir la carta, lo que le fue muy difícil. Capítulo 8. Enamorarse. Al día siguiente, Damar y Efrén fueron a cenar. La observaba mientras ella leía la carta con mucha atención. Se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Damar se daba cuenta de sus verdaderos sentimientos de él, de la falta de amor que tenía y de su gran sensibilidad, y cuando terminó de leer le preguntó cuántas novias había tenido. Le contestó que jamás le había pedido a ninguna mujer que fuera